Hola a todos, buenas tardes. Esta es la carrera de Relaciones Internacionales, grupo 9502, correspondiente a la materia de América Latina. En este caso vamos a hablar sobre la actividad cultural correspondiente a las intervenciones en México. Me encuentro en el Museo Nacional de las Intervenciones y bueno, vamos a hablar sobre las etapas que para mí fueron importantes dentro de la historia de México. En este caso vamos por orden cronológico, vamos a hablar sobre el primer imperio mexicano, la invasión estadounidense, vamos a hablar también sobre el segundo imperio mexicano y sobre el porfiriato. Entonces rápidamente vamos a comenzar con el primer imperio. Fue llevado a cabo por su majestad imperial Agustín de Iturbide, quien al momento de llevar a cabo la independencia de México y reconocida principalmente por Gran Bretaña, se encarga de instaurar la corona en México. El primer imperio, donde se lleva a cabo su coronación en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y donde empieza con el régimen monárquico. Posteriormente de esto vienen las guerrillas, vienen los movimientos republicanos que en ese momento se empezaban a ver y de manera muy clara y muy presente. Bueno, se destituye de la corona, es encarcelado, es fusilado y bueno, ya el resto es historia. Sus restos al día de hoy descansan y reposan en la catedral de igual manera en la sala de los monarcas o de los emperadores. Y posteriormente viene la intervención estadounidense, que es donde se lleva a cabo, o bueno, más bien donde hay mucho tema y mucha polémica, puesto que al momento de constituirse Estados Unidos como una nación independiente, bueno, es importante mencionar que lo que Estados Unidos en ese momento quería y pretendía era evitar precisamente que las monarquías o las potencias europeas vinieran a instaurar de nueva cuenta un gobierno aquí principalmente en sus territorios y en sus colonias. Es importante saber y mencionar que todo comenzó con la independencia de las 13 colonias y posteriormente ya se empezaron a adhesionar los estados para formar la nación que al día de hoy conocemos. Sin embargo, en su momento, Estados Unidos lo que buscaba y pretendía es que Europa no tuviera ningún tipo de intervencionismo o algún tipo de participación en la formación de México. Esto lo vemos muy claramente con la doctrina Monroe, con los principales postulados que maneja en ese momento de América para los americanos, donde, bueno, lo que buscaba en ese momento era evitar que las monarquías o los territorios de Europa vinieran a conquistar las Américas. En este caso las naciones que se fueron independizando poco a poco, en específicamente México y Brasil, que en ese momento, bueno, manejaban monarquías, el imperio brasileño y el imperio mexicano, que poco a poco, bueno, se fueron instaurando como repúblicas. Entonces lo que en ese momento Estados Unidos buscaba era que no se interviniera o no hubiera una parte o una visión de reconquista, vaya, en ese momento. Sin embargo, sabemos que bueno, este fue un proteccionismo a medias, porque lo que Estados Unidos estaba haciendo internamente y muy debajo del agua era buscar precisamente a conquistar más territorios, ya sea en México, Centro y Sudamérica en ese momento. Y obviamente no le convenía que potencias como España, Portugal, Inglaterra, Alemania, por mencionar algunas más, se metieran en territorio. Entonces lo que ellos buscaban lentamente era ir adhesionando, vaya, conquistando o colonizando de manera muy sutil los territorios en ese momento. Entonces, bueno, eso es parte de. Sin embargo, esta doctrina sigue al día de hoy. Desafortunadamente, tienen la visión muy encasillada de que América solo es Estados Unidos, cuando realmente es todo el continente. Y se divide en partes para su mayor conocimiento, estudio y ubicación geopolítica. Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Ahora, se van a preguntar qué tiene que ver esto con el imperio, con las monarquías, con Porfirio Díaz, que bueno, vamos a hablar también de él más adelante. Tiene que ver mucho. En ese momento lo que se buscaba era desprenderse de la corona española que se logró en ese momento. Sin embargo, México se encontraba endeble. No tenía un poder económico, político, ni mucho menos militar para hacerle frente. Ni, por ejemplo, la armada de la Gran Bretaña, que sabemos que en su momento fue la más poderosa. Posteriormente vino Estados Unidos también para reconquistar y volver a imponerse como la gran potencia de la milicia de la Marina. Y bueno, ya con ello México pues bueno se fue debilitando y poco a poco fue perdiendo los territorios de la Alta California, la Mesilla y de Texas también se consolida la independencia. Viene la llegada de Maximiliano, que sabemos todos que fue un emperador que fue traído con engaños a México. Porque en ese momento Napoleón III de Francia tenía
México le debía mucho dinero, era una deuda que ascendía a muchísimos pesos, millones de pesos, y él a modo de defensa, bueno, y de poder controlar y a su momento poder ganar o conquistar México, instaura la monarquía, que es el segundo imperio mexicano, y aquí es donde, bueno, llega Maximiliano. Desafortunadamente su majestad imperial tenía ideas bastante liberales, perdón, y bueno, iba en contra, ¿no?, de los principados o los principales preceptos conservadores que en ese momento tenían. Sabemos claramente que él empezó a instaurar la educación gratuita en México, empezó a condonar la deuda a los trabajadores del campo, las tiendas de raya las empezó a quitar, entre muchas cosas más. Entonces, esto no le convenía en su momento a México, ¿no? Se, Tal vez se va hilando un poco. ¿Por qué tiene que ver esto? ¿O por qué lo menciono? Porque son conflictos que van del interior y los que estaban en el interior y vienen del exterior. En ese momento Estados Unidos aprovechó, quiso invadir. Bueno, sabemos que no se llevó a cabo la intervención en ese momento. Y posteriormente, bueno, viene la etapa del Porfiriato, que es también una de las que me llamó mucho la atención, por toda la influencia europea que Porfirio Díaz tuvo en su momento. Sabemos, o bueno, la mayoría de las personas lo tiene tachado como un villano, como un terrorista o un antihéroe, cuando realmente pues hizo muchas cosas para México. Toda la influencia europea del centro histórico, gran parte de la arquitectura, la cultura fue traída de Francia, fue traída de Europa precisamente para acá a México, porque el general lo que en su momento quería era tener una réplica de Francia aquí en México. Y esto es muy visible en el primer cuadro de la Ciudad de México y en algunas ciudades donde él también tuvo, pues no presencia, pero sí se instauró sus gobiernos o sus sedes, sus casas principales para estar ahí, y lo podemos ver muy muy marcado y muy arraigado. Entonces, ¿cómo se va hilando todo esto? Precisamente porque vienen las imágenes y los criterios de republicanismo, viene también la parte del imperialismo, la monarquía. Sabemos que al día de hoy México sigue pasando por una lucha muy marcada, principalmente por la lucha con Estados Unidos. La parte de la, digamos, colonización, llamada el día de hoy gentrificación, y también, bueno, donde hay ciertos países o ciertas potencias europeas, principalmente monarquías, que reconocen todavía a la familia de Habsburgo como herederos al trono de México. Entonces yo creo que es una lucha importante y es un tema demasiado interesante, porque al día de hoy todavía estas luchas siguen, realmente no frenaron ni se han detenido, realmente siguen, pero de una manera más discreta y más sutil. Entonces yo creo que al pueblo mexicano y a todos en general nos convendría pues ir conociendo poco a poco la historia para no repetir, porque realmente se han repetido sucesos, pero no de la manera tan cruda y tan sangrienta como en su momento fueron las luchas y las guerrillas, pero sí para comprender y saber realmente, ¿no?, qué personajes fueron buenos, qué personajes fueron malos, quiénes contribuyeron, y sobre todo no venderle a las futuras generaciones pues cosas que no son. Entonces, para mí, dentro de la visita al museo, estas fueron como las más representativas. Los imperios, yo soy pro monarquía, la parte también de la lucha y la intervención contra Estados Unidos y los territorios que se perdieron, la Alta California, la Mesilla, territorio de Texas, porque fueron territorios o son territorios fértiles llenos de yacimientos de petróleo. Entonces sabemos que Estados Unidos y el expansionismo que tiene es con fines de aprovecharse, fines de conquistar, fines de doblegar, y bueno, creo que pues es parte de lo que yo les podría compartir referente a mi visita al Museo de las Intervenciones. Muchísimas gracias, excelente día.